Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Diego y es un gusto estar con ustedes para estudiar más del fascinante mundo de la Biblia. El día de hoy continuaremos con nuestra lección titulada El Reino Parcial. Esta es la segunda de 4 lecciones. Si no has tenido la oportunidad de ver las lecciones anteriores, te invito a que lo hagas en nuestro canal de YouTube, Cristotelos. Vale la pena recalcar que toda esta serie que estamos estudiando está basada en el libro El Gran Panorama Divino. Tú puedes encontrar este libro como muchos otros en la librería Palabras de Esperanza. Así que te invito a que nos visites. Bueno, empecemos con nuestra lección del día de hoy. En esta lección básicamente nos estamos enfocando en ver el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Abraham en su pacto, es decir, de hacer de él una nación grande y de bendecir todas las familias de la tierra a través de su descendencia. La semana pasada, o la lección anterior, perdón, ya vimos cómo Dios a través de las sombras del Evangelio cumplió lo que parecía imposible, es decir, darle la descendencia a Abraham y que esa descendencia se convierta en una nación. Con esto, con el cumplimiento de las promesas, podemos ver que el patrón del reino nuevamente está tomando forma. Ya existe un pueblo de Dios que es Israel, y en esta lección veremos la bendición de Dios. Cuando leemos el libro de Éxodo, vemos que el clímax del libro no es el éxodo mismo, no es la salida del pueblo de Egipto, sino que la mayoría del libro se enfoca en la construcción del tabernáculo. Con esto podemos darnos cuenta que lo más importante para Dios no es tan solo liberar a las personas de la esclavitud, sino que en realidad es tener una relación con ellas. Dios no solo libera, sino que desea bendecir a su pueblo. Y esto pasa a través del sometimiento al gobierno de Dios, mediante la ley que les dio en el monte Sinaí y mediante la presencia de Dios en el tabernáculo. Cuando Dios le dio la ley al pueblo a través de Moisés en el monte Sinaí, no fue con el objetivo de proveer el medio en el que el pueblo pueda tener una relación con Dios, puesto que los israelitas ya eran el pueblo de Dios, básicamente por la gracia de Dios, porque Dios fue fiel a su pacto con Abraham. Y esto lo podemos ver al inicio de los 10 mandamientos. Antes de que Dios provea los 10 mandamientos al pueblo de Israel, vemos en Éxodo 22 que Dios dice lo siguiente: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Por lo tanto, la obediencia a la ley no era un intento para ganar la salvación, para convertirse en el pueblo de Dios, sino en realidad era una respuesta a esa salvación. Ahora, la salvación no llega por guardar la ley, pero sí las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios sí llegan a través del cumplimiento de la ley. Y esto lo podemos ver en Éxodo 19:5, donde Dios dice lo siguiente: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán para mí una propiedad exclusiva entre todas las naciones. La bendición más grande que el pueblo de Israel podía experimentar era el de convertirse en el pueblo exclusivo de Dios. Aun cuando todo el mundo le pertenece a Dios, Israel se convertiría en su posición especial. Eso significa que Dios los cuidaría y los trataría de una manera especial, puesto que su nombre estaría sobre ellos. En realidad, y esto fue lo que Dios hizo, Dios peleaba por los israelitas. Incluso hubieron ocasiones donde Israel no tuvo que luchar contra otras naciones para vencerlas, sino que Dios lo hizo de una manera milagrosa. No fue necesario el que haya una batalla para que el pueblo de Israel venza a estas naciones. Entonces, lo que vemos aquí es que la ley para Israel significa una bendición, la bendición de convertirse en el pueblo de Dios. Pero esto conlleva una responsabilidad grande. Israel tiene que vivir como el pueblo de Dios. Levíticos 11:44 dice lo siguiente: santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. Aquí podemos ver que existe una relación directa entre ser el pueblo de Dios y la forma de vivir. Israel, a través de su llamado
a través de la ley, está llamado a reflejar el carácter de Dios. El pueblo de Israel está llamado a vivir vidas santas, principalmente porque llevan el nombre de Dios, pero aún más porque Dios mismo moraría en medio de ellos. Ya hemos dicho que la mayoría del libro de Éxodo habla sobre la construcción del tabernáculo, que era la tienda de campaña que Dios le ordenó a Moisés, le ordenó de una manera muy meticulosa que construya para que su presencia, la presencia de Dios, pueda morar en medio del pueblo. La naturaleza de esta tienda de campaña, del tabernáculo, era de que podía ser transportada de un lugar a otro. La idea es que Dios viajaría con Israel hacia la tierra prometida. Y esta es sin duda la bendición más grande que Israel podía tener, que la presencia de Dios viva en medio de ellos. Y esto es un eco, es una sombra a Génesis 2. El tabernáculo en sí es una sombra al jardín del Edén, ya que nuevamente la presencia de Dios iba a morar en medio del pueblo. Sin embargo, la presencia de Dios Santo, del Dios Santo en medio del pueblo, también generaba un problema. ¿Cómo es que el Dios Santo podía vivir en medio de un pueblo pecador sin destruirlo? Para eso, Dios proveyó el sistema de sacrificios. Los sacrificios se ofrecían diariamente en el tabernáculo por el pecado del pueblo. Y aparte de estos sacrificios diarios, también había un sacrificio anual llamado el sacrificio de expiación. Y eso lo encontramos en Levítico 16. Perdón. En este sacrificio, un sacerdote debía tomar 2 corderos en representación de todo el pueblo. El sacerdote mataba al primer cordero y rociaba su sangre en el lugar santísimo del tabernáculo, mientras que el otro cordero era dejado en libertad, pero no sin antes poner sus manos sobre el cordero en representación por los pecados del pueblo, es decir, que los pecados del pueblo de manera simbólica se eran transferidos a este animal y eran llevados fuera de la presencia de Dios. Y aunque para nosotros el sistema de sacrificios parezca algo horrible, algo barbárico, en realidad esta era la forma que Dios proveyó para que el pueblo pueda tener una relación con Él, para que Dios pueda vivir en medio de un pueblo pecador. La idea es que el pecado realmente es algo serio. Entonces, la necesidad del derramamiento de sangre es una verdad que muestra la Biblia. En el sistema de sacrificios, nosotros vemos la verdad bíblica de la sustitución, es decir, que alguien más muere en lugar de otro. Esto lo vimos en el sacrificio de Abraham, en el sacrificio de la Pascua, en el sacrificio de expiación. Y todos estos tan solo son sombras del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Con todo esto podemos ver que Dios en el sistema de sacrificios provee el medio en que las personas pueden tener relación con Él. Y bueno, esto es todo por hoy. Mi nombre es Diego y te agradezco por tu compañía y desde ya te invito a que nos sigas acompañando para estudiar más del fascinante mundo de la Biblia. Saludos.